es el sistema linfático. ¿Y qué es lo que hace? Lo que filtra todo el líquido de las células de la sangre y van a pasar al sistema linfático a través de los vasos linfáticos y van a llegar a los diferentes órganos, ¿no? Tanto como para eliminar células como para presentar algunos microorganismos. Los ganglios, que son pequeños nódulos, como ya les dije, también son órganos, porque ahí se van a ejecutar o van a tener una serie de funciones, ¿no? El vaso, que ya seguramente recuerdan, es el filtro, es el lugar donde se eliminan las células muertas, los hematíes que ya envejecen, van a ir al vaso para ser eliminados y después ya puedan retomar, o sea, la circulación, digamos, o sea, como dice, las células no desaparecen, tienen que ser regeneradas, pero ya en otro momento, ¿no? Y también vamos a ver el sistema linfático cutáneo mucoso, que no son órganos que están encapsulados o encerrados, sino que están distribuidos en diferentes lugares, por ejemplo, en las mucosas, ¿no? En la mucosa digestiva, en la mucosa respiratoria, y en la piel. En la piel hay mucha cantidad de este conjunto de células que forman el sistema linfático cutáneo mucoso. Entonces, ¿cuáles son las características importantes de estas células del sistema inmune? Estas van a ser células que van a circular a través de la vía sanguínea y se van a, digamos, distribuir o van a circular, como ya se dice, bueno, circulan y se intercambian en diferentes lugares en la sangre, en la linfa y los tejidos. O sea, van a llegar a los diferentes lugares donde se les necesita. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Van a hacer esta capacidad de intercambiarse y de ir a otros lugares, porque no están en un solo sitio, sino tienen que acudir a donde son llamados por una serie de influencias que vamos a ver. Y esto hace que lleguen rápidamente a los lugares donde se ha producido una noxa, o sea, una infección, un traumatismo o algún efecto que haya ocurrido externo y que necesite que haya una respuesta, ¿no? Entonces, rápidamente circulan y llegan a estos lugares, y entonces eso hace que se produzca una respuesta rápida, ¿no? O sea, no hay que esperar días, es muy fácil que en algún momento que nosotros nos golpeamos o nos hacemos una herida, inmediatamente sentimos cómo es que esta zona reacciona, ¿no? Y se pone enrojecida, etc. Entonces, eso es una respuesta inmediata. Entonces, también van a ir a través de esta circulación para actuar en los diferentes lugares donde se les ha llamado para ejercer la respuesta. Y algunos de los linfocitos, que son los linfocitos E y B vírgenes, van a ir a los lugares para que les presenten estos antígenos y que puedan madurar. El término del linfocito T o B virgen, entonces, ese término me parece que el doctor Bayón les va a decir otro nombre, pero yo creo que sí, es porque nunca se han encontrado con nadie, por eso se les llama así. Bien, y van a responder a algunos antígenos específicos, estos linfocitos. En el caso, ya la vez anterior han hablado de la respuesta innata y la respuesta específica o la segunda respuesta, ¿no? Entonces, estas, ya habíamos dicho que son estas células, los fagocitos. Entonces, su función principal es fagocitar o ingerir, ¿no? Pueden ser microorganismos, bacterias, virus, cualquier microorganismo que ingrese, o también células que han sido destruidas o que necesiten ser eliminadas, ¿no? Entonces, estas tienen esa capacidad. Las células dendríticas, como ya habíamos mencionado su forma, son las que van a transportar. Como hemos dicho, están en la superficie de las mucosas. Estas células dendríticas se encuentran en todas las mucosas, las células de superficie, y van a capturar
en este caso las proteínas de los antígenos, y van a llevarlas a través de la circulación linfática hacia los ganglios, al sistema periférico, ¿no? Y ahí es donde van a producir su maduración. Y los linfocitos, que son el grupo de células que van a ser más que todo efectoras, ¿no? Una vez que se les presenta el antígeno a los linfocitos, estos van a ejercer su respuesta. Como ya ustedes saben, las células sanguíneas, que son las del sistema inmune, se originan en la médula ósea de los seres humanos, por supuesto también en los animales, pero en el caso de los seres humanos van a producirse en la médula ósea dos series. Una serie mieloide, que es la que está aquí abajo. Esta serie va a dar origen a los digamos, leucocitos del tipo granulares, o sea, los polimorfos nucleares, los basófilos, los eosinófilos, los macrófagos o monocitos y las plaquetas, y también a las hematíes o los glóbulos rojos. Y la serie linfoide va a dar origen a los linfocitos, ¿no? Entonces, esta es la forma como se origina. Pero de aquí, de la médula ósea, van a migrar unos en el caso de los humanos, al timo. Los linfocitos T van a ir al timo a terminar su maduración. O sea, nacen en la médula ósea, pero van al timo para madurar. Y los linfocitos B también maduran en la médula ósea, y parte de eso también luego van a los órganos periféricos, que son los ganglios, ¿no? Una vez que ya han madurado. Bien, entonces, en relación a lo que es la fagocitosis, justamente es un grupo especializado de células que van a tener que pasar por una serie de pasos. Y una es el reclutamiento, es decir, que van a ser llamados a algún lugar donde se ha producido una noxa, y esto por influencia de unas sustancias que son las citoquinas, y también porque están en un lugar donde hay microorganismos de repente que han sido, o sea, han ingresado al organismo, y entonces van a transportarse y van a llegar al lugar en gran cantidad, ¿ya? Entonces, esa es la parte del reclutamiento. Luego van a reconocer a los microorganismos o las células que son invasoras, y entonces cada una va a tener que ver qué tipo de células para ver y producir la fagocitosis. Y justo de acuerdo a, digamos, hay diferentes tipos de células fagocíticas. Entonces los polimorfos, o sea, las células más que están en mayor cantidad y que son las primeras que llegan, entonces esas van a fagocitar a los microorganismos presentes, y que generalmente son pequeños. Y los que van a fagocitar, los macrófagos, también pueden fagocitar células, incluso, y van a interiorizarlas para producir su destrucción se forma una vacuola, un fagosoma, y también se forma el lisosoma, que luego se une y van a producir las sustancias que van a destruir a estos microorganismos. Y justamente, pues, con todas esas fases van a pasar a la destrucción. Luego estas células tienen que emitir señales a otras células para avisar de que hay un problema en algún lugar, y entonces eso va a hacer que se comunique, y a través de sustancias que generalmente son citoquinas. Esto lo vamos a ver justamente en los diferentes capítulos, como ya les he dicho, ¿no? Pero esto es un esquema muy breve de cómo se produce la fagocitosis. Y tenemos las células que ya las hemos visto incluso en la práctica, que son los neutrófilos, que son células que tienen un núcleo lobulado, que pueden ser de 3 a 5 lóbulos. Cuanto más estén maduras, aumenta la cantidad de lóbulos, y tienen gránulos en su interior, pero que tienen sustancias que son lesivas para otros microorganismos, aunque podría ser también para los tejidos propios. Y hay unos gránulos que se tiñen muy tenuemente, y contienen unas sustancias que van a eliminar en el momento de que forman el fagosoma y el fagolisosoma, y
contienen enzimas como lisocimas, colagenasas, esterasas. Y también tienen otros granos que se tiñen de azul, pero son claritos, y también tienen enzimas, defensinas o categlicidinas. Estos son los neutrófilos. Como ya le he dicho, son los que están en mayor cantidad, y eso vamos a ver cuando hagamos la fórmula de la cantidad de células que están en la sangre. Los monocitos también son células que están en circulación, pero algunas pueden estar en lugares fijos, ¿no? Y entonces tenemos que son células mucho más grandes, son células fagocíticas, son más grandes y tienen un citoplasma más o menos de color celeste granular. Y hay dos tipos de macrófagos o monocitos, unos que son los clásicos o inflamatorios, que son los que van a llegar también, aunque un poco más lento que los polimorfos nucleares, al lugar de la noxa y van a producir la inflamación. Entonces, esos son los clásicos inflamatorios. Y otros que son los no clásicos, que son reclutados para hacer, después de que ha ocurrido todo este fenómeno de la fagocitosis y destrucción de las células, van a venir a hacer un proceso de limpieza, o sea, son como los señores de la limpieza pública que vienen a limpiar todo lo que ha quedado, ¿no? Entonces son los inflamatorios y los no clásicos, que son los que hacen la limpieza de todo lo que se va a producir. Entonces tenemos que se origina, como ya dijimos, en la médula ósea, un grupo que van a ir los mononucleares, que solamente en este caso son los monocitos, y van a ir a los tejidos y se van a diferenciar, ¿no? Tanto en los que se van a activar y van a poder en algunos lugares quedar y van a ser los macrófagos que están residentes, o sea, estos incluso no se originan todos de la médula ósea, sino del tejido embrionario. Y estos permanecen más tiempo, están en diferentes órganos, como el hígado, el pulmón, el cerebro, con la microglía, y estas células están vigilando, o sea, son los centinelas para cuando ingrese algún microorganismo o alguna sustancia extraña por esos lugares. Y en el caso de los clásicos, van a ser los que se van a transformar en células dendríticas, tanto las clásicas como las células plasmocitoides. ¿Qué función tienen los macrófagos, ¿no? Fagocitan, ingieren los microbios, las células muertas y las células que han ido a la apoptosis. ¿Qué hacen? Producen citoquinas de diferentes tipos y van a ser también células presentadoras de antígeno, pero no son las profesionales como las células dendríticas, pero sí, cuando están en los ganglios, van a presentar las células a los linfocitos. También van a estimular la angiogénesis y fibrosis de los tejidos dañados, ¿no? Justamente lo que estábamos diciendo, que cuando ya se produce el daño a nivel local, entonces se hace la limpieza y también la reparación de los tejidos. Entonces tenemos los dos tipos de macrófagos, a los que actúan de inmediato, son los macrófagos clásicos o también llamados macrófagos tipo 1, ¿no? Y son de estimulación, ¿cómo se llama? Clásica, ¿no? Por eso se les conoce como activación clásica, ¿sí? Y los M2 son los que van a realizar, van a venir después y van a ser los que hacen la limpieza de los tejidos, de las células muertas, ¿no? Es la activación alternativa, o sea, no es de inmediato en todo caso. ¿Listo? ¿Y qué ocurre en la fagocitosis? Una vez que el microorganismo es captado a nivel de la mucosa, de la piel o de algún lugar, es fagocitado, ingresa, se forma un fagosoma. Luego se forma el fagolisosoma, donde están las sustancias líticas que van a destruir. Se forma el fagolisosoma y se produce la destrucción o muerte del microorganismo. Esto es lo clásico para lo que es la fagocitosis.
algunas de estas células pueden unirse, estas células fagocíticas se pueden unir y tener la característica que parecieran células epiteliales. Y otras que van a desarrollar son grandes y son las células gigantes que tienen varios núcleos, ¿no? Esos van a ver en algunos procesos que cuando se unen varias de estas células, entonces tienden a formar ese tipo de células, sobre todo cuando son microorganismos intracelulares. Acá vemos algunas diferencias, o parecidos en todo caso, entre los fagocitos, polimorfos nucleares y macrófagos. Ambos se originan en la médula ósea, pero unos van a ir más rápido al lugar de la noxa, unos viven más tiempo. Los polimorfos nucleares pueden durar 1 a 2 días en el lugar de la acción, pero los macrófagos van a permanecer hasta 1 semana, pueden estar ahí presentes para realizar las funciones, ¿no? La vida media de los polimorfos 4 días y de los macrófagos pueden durar hasta meses incluso, o años. Bueno, la cantidad y el número de los tejidos es diferente para cada uno, y los mecanismos de destrucción, en el caso de los polimorfos nucleares es un mecanismo oxidativo o no oxidativo, y en el caso de los macrófagos es oxidativo usando las sustancias reactivas del óxido nítrico y producción de citoquinas. Otra característica que es activado por el factor de necrosis tumoral, y en el caso de los macrófagos tiene varias formas de activación. Bueno, hay algunos problemas que se producen cuando hay falta de desarrollo o no presencia de estas células, pero eso ya lo van a ver en otro capítulo. Entonces, acá vemos que los mastocitos son las células que están en los tejidos o en los vasos sanguíneos o al lado de los nervios, ¿no? Y permanecen ahí y pueden incluso renovarse. O sea, no es que sea una célula que va a quedar ahí toda la vida, sino se van renovando y están esperando que vaya a haber algún microorganismo, entonces son los que van a actuar inmediato. Tenemos los basófilos, que son también los leucocitos granulocitos, y tienen una serie de gránulos que contienen sustancias reactivas, sustancias como la histamina, que van a producir algunas respuestas. Y la característica de los basófilos es que tienen receptores para inmunoglobulina E, que están en su superficie, en su membrana, y cuando viene un alérgeno, si es que quieren, se une a la inmunoglobulina E y activa y se degranula. Entonces ahí es donde se liberan las sustancias que producen la reacción en el caso de las alergias. Los eosinófilos tienen los gránulos rojos, son sustancias básicas y se tiñen de rojo, y estos están presentes en las infecciones o en las enfermedades de tipo parasitario, pero también se pueden ver en reacciones alérgicas. Bueno, es lo que ya habíamos mencionado, donde se encuentran los la piel, las mucosas, producen sustancias como histamina y proteoglicanos, y están en las superficies para responder a la presencia de algunos parásitos, sobre todo hilmitos, y enfermedades alérgicas. En el caso de los basófilos, que se parecen a los mastocitos, porque también tienen receptores para inmunoglobulina E, y eso es lo que hace que reaccionen con un antígeno extraño y hace que se granulen y eliminen también esas sustancias como histamina, etc. Los eosinófilos tienen en sus gránulos proteínas básicas y por eso se tienen de color rojo.
esperar, o sea, van a llevar los antígenos para que se encuentren con los linfocitos T o B virgen. Entonces, van a ser dos tipos, las clásicas o tradicionales y las plasmocitoides. En el caso de los macrófagos, los linfocitos B son los que presentan los antígenos a los linfocitos T efectores o los de tipo CD4, porque tienen en sus membranas unos marcadores, ¿no? Los linfocitos T CD4. Las funciones de, bueno, tenemos otras células que son las natural killer, que son células que no tienen la capacidad de fagocitar, pero sí destruir células y sobre todo en la inmunidad innata, ¿no? Entonces, cualquier célula que ha sido infectada, entonces estas natural killer van a destruir a la célula completa, o sea, está infectada, la reconoce y la destruye, ¿no? Y luego van a ser, digamos, por ejemplo, en el caso de una célula infectada por virus o algún macrófago que está ahí en su interior, tiene algún microorganismo, también va a tener la capacidad de destruirlo con todas las células. O sea, destruye a las células que están infectadas tanto por virus o por bacterias. Los linfocitos, como ya hemos mencionado, son de dos tipos, los B y los T, y que van a desarrollar los T, se van a ir al timo, y los B van a seguir a la circulación, van a llegar a los órganos periféricos, al vaso, para esperar a los linfocitos T vírgenes. Una vez que maduran en el timo, entonces pasan a los ganglios, y ahí se van a encontrar con los antígenos y se los van a presentar, y entonces se van a activar y ya pueden salir a la circulación como células efectoras. La diferencia entre los tipos de linfocitos T, ¿no? Tipos de CD4, que van a actuar en los linfocitos T helper, los citotóxicos, los reguladores, los linfocitos T gamma delta y los linfocitos B foliculares, ¿no? Estos linfocitos B foliculares son los que producen los anticuerpos. En el caso de los efectores, van a activar, o sea, se activan a través de la estimulación de los macrófagos, los activan y van a producir una serie de sustancias para, digamos, producir después la destrucción de las células, ¿no? Con una serie de citoquinas. La diferencia es un poco sutil, porque los linfocitos pequeños se pueden considerar que son los linfocitos vírgenes, que todavía no han sido activados, y los que ya han sido activados son un poco más grandes y se notan que ya prácticamente pueden ser estos los linfocitos T activados, o en el caso de los linfocitos B, las células que van a transformarse en células plasmáticas. Luego que han estado, como hemos dicho, los linfocitos T, que son vírgenes, van a ir a los órganos periféricos y se van a localizar en la zona central, o sea, donde se ubican los linfocitos T, y los linfocitos B se ubican en la periferia. En alrededor hay unos pequeños nódulos y ahí están los linfocitos B. Luego estos, como ya hemos dicho, se encuentran con el linfocito, perdón, con la célula dendrítica, le presenta el antígeno y van a producir ya las diferentes sustancias cuando ya estén activos. Bueno, esto es para ver la cantidad de las células sanguíneas, y tenemos que, para hacer un examen de sangre como el que vimos en la práctica, tenemos que tener el recuento de los linfocitos, que se hace de una forma especial, ¿no? Se hace el recuento, y tenemos los rangos de la cantidad normal digamos, por microlitro. Se supone que la fórmula está compuesta por todas las células blancas, en este caso neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los linfocitos y monocitos. Y estos
son los valores por microlitro, pero estos son los rangos normales. Estos son los valores absolutos. Como ya les estaba diciendo en la práctica, esto se puede dar en una fórmula que se cuentan 100 células que están en un frotis que hemos hecho. Se cuentan las 100 células y de ahí cuántas son de los neutrófilos, qué porcentaje. Son 100, cuántas son de neutrófilos, de linfocitos, de monocitos, de eosinófilos. Entonces de ahí sale una fórmula. Pero esa fórmula no es, digamos, estándar para todo, porque si yo tengo una cantidad de leucocitos que está por encima de, digamos, está en 17.000 leucocitos, no va a ser igual la cantidad de neutrófilos que yo tenga cuando yo tengo una cantidad, por ejemplo, de 5.000 leucocitos, ¿no? Que está dentro del rango normal. Entonces, siempre hay que relacionar a las cifras absolutas de los leucocitos. La fórmula que tenemos que hemos hecho en la práctica es una referencia, pero que usualmente se pide como un estudio de rutina, entre comillas, pero eso sí sirve para ver cómo está la respuesta de nuestro sistema inmune. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, porque no se tienen que dejar llevar por lo que es los valores porcentuales, sino los números absolutos. Y estos son las células que hemos visto en la práctica, mayormente son primero los neutrófilos, que pueden ser con lóbulos de 3 a 5, cuanto más estén maduros. Los que están encallados o abastonados son los que están digamos, en proceso de maduración y no tienen esos lóbulos, por eso es que pueden estar presentes. Entonces, eso significa que están saliendo células inmaduras y eso también se traduce en la fórmula. En los neutrófilos nos va a salir, digamos, una cantidad de 75%, pero de esos 75% puede ser que haya un 7% de abastonados. Entonces, eso es importante porque está indicando algo sobre esa persona que está teniendo algún proceso infeccioso tal vez. Y los diferentes tipos de linfocitos, los monocitos que son mucho más grandes, los eosinófilos, que era un reto para los chicos, que a ver quién encuentra un eosinófilo o un basófilo, ¿no? Porque son poquísimos, son en porcentajes un 1 a 2%. Y si uno encuentra que un paciente tiene 15 eosinófilos, entonces ahí tiene que ver qué problema puede estar pasando. Entonces está aumentando los eosinófilos, puede ser una enfermedad parasitaria o puede ser una enfermedad alérgica, etc., ¿no? Entonces ahí nos puede dar una muestra de qué está pasando. Bien, en los órganos, en este caso vamos a ver los órganos primarios o generativos y los secundarios periféricos. Los generativos, médula ósea, timo, donde se originan justamente, y los periféricos o linfáticos periféricos, el vaso, los ganglios, los nódulos linfáticos y las células que están en las diferentes mucosas, ¿no? Asociadas a mucosas. Linfocitos, los que son los generativos generalmente expresan receptores de antígeno y alcanzan la madurez tanto fenotípica como funcional en la médula ósea y en el timo. Y los periféricos es donde se va a iniciar la respuesta secundaria o específica, ¿no? Generalmente cuando ya llegan ahí se presentan los linfocitos y empieza la respuesta adaptativa. Bien, bueno, ahí es donde se van a concentrar los antígenos y por eso es que cuando hay un proceso infeccioso aumenta de tamaño, porque ahí están reaccionando todas estas células, ¿no? Entonces, todos estos son los órganos de la médula ósea, bueno, es el origen de todas las células y van a llegar hasta los diferentes tipos, tanto de la serie mieloide como nucleoide. El timo es un órgano también que solamente está, digamos, durante la infancia y hasta los primeros años de la adolescencia y después desaparece, pero es importante porque ahí van a madurar los linfocitos T, justamente se llaman así porque derivan del timo, ¿no? Y está
están en la corteza, donde van a haber bastantes linfocitos en la corteza, están todos los linfocitos T, y en la médula van a estar los macrófagos, las células dendríticas, que son las que van a estar presentando los antígenos propios. Es por eso que ahí es donde se diferencian del reconocimiento. Si son antígenos propios, son eliminados. Entonces, eso se considera como que es la tolerancia, o sea que no vamos a actuar contra nuestros propios antígenos. Bueno, el sistema linfático que ya hemos dicho son los ganglios y los vasos linfáticos. Más o menos se filtra una cantidad de 2 litros diarios de linfa y son llevados por los conductos que van creciendo y van llegando hasta el hígado del conducto torácico hacia arriba, hacia la vena cava superior, y también del lado derecho igual también drenan en el hígado y de ahí regresan a la circulación, o sea, todo el líquido que ha sido filtrado. Los ganglios justamente son, ya les digo, son los órganos donde se presentan los antígenos y están distribuidos en diferentes lugares, en las puertas de entrada, son las inguinales, en las axilas, ahí es donde se concentran. Y tienen la característica de tener una corteza y un centro terminal. Y entonces en la parte del centro están los linfocitos T y en la parte que tienen esos circulitos azulitos están los linfocitos B. ¿Y cómo es que ingresan ahí? Los antígenos que vienen con las células dendríticas vienen de la circulación e ingresan al ganglio por las vénulas de endotelio alto, que son estos circulitos que están acá a la derecha, y por ahí ingresan, ¿no? En este caso van a pasar a la zona de los linfocitos T, que está en la parte central, y es donde van a encontrarse con los antígenos. Y el drenaje, o sea, va a ser a través de el vaso aferente que ingresa y el vaso eferente que sale a la circulación. Eso es un poco que, más que todo, no es algo lógico, ¿no? Como ingresa y como sale, pero ahí es donde se produce el encuentro de los antígenos que presentan las células, las dendríticas, y también los macrófagos presentan los antígenos a los linfocitos vírgenes. Una vez que ya les presentan, se activan y entonces ya van a salir a la circulación como linfocitos efectores. Los linfocitos T tienen sus marcadores, los CD4 y los linfocitos B, que van a transformarse en las células plasmáticas para la producción de anticuerpos. El vaso también es uno de los órganos importantes del sistema inmune y donde van a filtrar todos los desechos del organismo, ¿no? Entonces ahí se van a eliminar la serie de células que han muerto por envejecimiento o por destrucción en los lugares donde han actuado los otros mecanismos, ¿no? Donde se han producido esos mecanismos, ¿no? Y prácticamente el hecho de perder el vaso por un accidente o por alguna otra forma, o que sea una agenesia, o sea, no hay personas que tienen agenesia del vaso, entonces van a tener problemas y se van a producir una serie de enfermedades porque no tienen cómo eliminar estos desechos, ¿no? Bueno, ya, terminamos. Creo que hasta ahí. No sé, como ya les digo, es algo que es como un repaso de lo que ya ustedes saben, pero poco a poco van a ir entendiendo cada una de las funciones de estas células y de estos tejidos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Puede dibujar tal vez un polimorfia de un macrófago? Ya. El macrófago, digamos, no lo vas a distinguir. También esto de la fórmula, eso también se